Bien, en este video vamos a iniciar el tema de la unidad 4, la última unidad de la materia de robótica de la maestría en ingeniería electrónica, sobre el tema de control. Entonces hemos visto hasta ahorita lo que es la unidad 1 cinemática, la unidad 2 jacobiano, la unidad 3 dinámica, y en esta unidad pues vamos a enfocarnos a lo que es una introducción que va a abarcar los conceptos básicos de estabilidad necesarios para aplicarlos luego en las técnicas de control no lineal que vamos a utilizar para estos sistemas robóticos seriales. De ahí vamos a pasar a lo que son generaciones de trayectorias. Vamos a ver dos tipos, articulares y cartesianas. Y vamos a luego enfocarnos a las técnicas de control no lineales utilizadas para sistemas seriales robóticos. Entonces, el objetivo cuando hablamos de un sistema de control, pues es el de aplicar fuerzas o pares para un sistema físico, en este caso un robot serial, de acuerdo pues a una trayectoria o a un punto deseado al cual queremos que se mueva el robot. Entonces, al final, pues dependiendo de las articulaciones, el sistema de control pues, debe distribuir esas fuerzas o pares uniformemente para que se pueda realizar una tarea específica en forma precisa y en forma repetida. Entonces, una forma de utilizar este sistema de control es a través de un sistema de retroalimentación comúnmente mostrado en este diagrama de bloques, en el cual se recibe como entrada una referencia. Esta se divide en forma discreta en movimiento deseado de posición, velocidad, aceleración, para que el sistema de control genere una fuerza o un par torsor necesario al sistema robótico y así genere una respuesta que vamos a estar comparando constantemente con lo deseado. Los sistemas de control tienen su base en un sistema realizado por James Watt, que fue conocido como el regulador centrífugo, y era pues algo ingenioso para su tiempo, cuando existía como fuente de energía el vapor, que venía de una caldera, pasaba a través de una válvula, esta movía un sistema tipo manivela biela corredera, que transformaba el movimiento de deslizamiento en un movimiento rotativo de salida, y se buscaba una velocidad constante o requerida, y para esto, y no está regulando aquí la válvula en forma manual, James Watt creó este sistema llamado el gobernador de Watt, que funcionaba de la siguiente manera. Se tomaba parte de la salida de la velocidad del eje y se alimentaba a este mecanismo que hacía un movimiento rotatorio vertical y que accionaba ese movimiento rotatorio unas esferas metálicas a través de la fuerza centrífuga, y esto accionaba otro mecanismo que regulaba, abría o cerraba uniformemente la válvula de entrada del vapor, y esto hacía un sistema cerrado, retroalimentado, para controlar la velocidad de salida. En ese tiempo pues no había circuitos, no había sensores electrónicos y todo se hacía a través de estos sistemas mecánicos. Después, en la Segunda Guerra Mundial, se tomó más ímpetu sobre estos sistemas retroalimentados y se empezaron a hacer estudios hechos por estas personas, Boden, Nyquist, Black, en laboratorios de teléfonos de Bell. Esto en la parte más sobre control lineal. En Estados Unidos, en Rusia, se empezaba a desarrollar una teoría más manteniendo el dominio del tiempo más que en el dominio de la frecuencia, que eran los de Estados Unidos. Ya hubo más fuertes avances durante la Segunda Guerra Mundial, donde se empezaron a desarrollar sistemas de pilotos automáticos, posicionamiento de armas, control de antenas de radar y algunos tanques de guerra alemanes. Entonces, más adelante en era espacial,
se hicieron grandes desarrollos con la teoría desarrollada por Lyapunov-Minovsky en Rusia, que se siguen utilizando como base para el control moderno, que es el control base en variables de estado, espacio-estado y del control no lineal. Actualmente pues se tienen estudios sobre control óptimo y otros tipos de controles para hacer más eficiente y más robustos todos estos sistemas. Entonces, cuando hablamos de un sistema de control, pensamos en una forma de conjunto de componentes, que podemos englobarlos así en una caja, en una bloque, de bloques cuyos van a tener entradas como objetivos o entradas o referencias, y vamos a tener unos resultados, salidas o variables controladas, y que comúnmente tenemos que tener en cuenta que va a estar sujeto a perturbaciones al sistema, a la planta, pero también en general van a haber ruidos, interferencias o distorsiones que pueden ocurrir en cualquier conexión o componente que se agregue al sistema y que debemos de absorber y compensar con nuestro sistema de control. Entonces, poniendo un poquito más atención al bloque del sistema de control, vamos a tener más componentes. Entre ellos va a estar lo que es el controlador, la planta, robot o proceso, y en el cual el sistema también es sensorial, que el cual va a medir la salida que vamos a tener el sistema y la va a estar comparando con la referencia para generar un error que va a alimentar al controlador, y este controlador a su vez va a generar una señal que va a afectar a la planta o al robot o al proceso o al sistema que estemos analizando, sujeto a perturbaciones, como decíamos, ruido, interferencia o distorsiones. Algunos ejemplos clásicos que podemos encontrar, por ejemplo, de aplicaciones, son sistemas seriales, comúnmente robots articulares. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de un robot con 2 grados de libertad tipo Puma, que utiliza este mismo principio de retroalimentación. Aquí tenemos otro caso de un robot tipo Scara con 2 grados de libertad, que igual cada uno tiene sus configuraciones y ventajas en la utilización para diferentes tareas en la industria. ¿Qué especificaciones requerimos? Pues las especificaciones se determinan de acuerdo a los objetivos de control que buscamos, y generalmente pues queremos que estos se traduzcan en valores numéricos precisos, en cantidades que podamos luego calificar si fue adecuado nuestro proceso de diseño del sistema de control. Entre algunos criterios de evaluación cualitativos del sistema de control, pues es qué habilidad tenemos para rechazar estas perturbaciones, que lo que se le conoce como sistemas robustos o estables, qué tipo de respuesta tenemos del sistema en estado estacionario o en estado oscilatorio, qué tipo de respuesta en el estado transitorio, oscilatorio, y qué sensibilidad tenemos para cambios que podemos hacer en los parámetros, tanto en la planta como en otras partes del sistema de control. La clasificación generalmente se basa en la clasificación del tipo de modelo que vamos a utilizar. Entonces, si nuestro modelo se reduce a un modelo lineal, estamos hablando de un control linealizado, y esto pues limita nuestro estudio. Como decíamos, un control lineal hace que el sistema funcione solamente en rangos muy pequeños de movimiento o alrededor de ese punto donde se hizo la linealización, y esto hace que el sistema se mueva de forma lenta y en forma no acoplada. En cambio, el sistema de control no lineal incluye todas esas no linealidades y acoplamientos que puede haber en las ecuaciones diferenciales, y permite que podamos entonces tener movimientos rápidos y simultáneos del robot. El proceso de diseño, cuando hablamos del sistema de control, pues lleva un proceso de diseño general para todo sistema, que empieza con una definición del problema, un diseño preliminar y un diseño
más en detalle con su validación. Un diagrama de flujo que se puede basarse un diseñador de estos sistemas, pues puede ser el siguiente. Se empieza con el establecimiento de los objetivos de control. Identificamos las variables que vamos a controlar y qué especificaciones vamos a tener para la evaluación del control dentro de la definición del problema. De ahí pasaríamos a la configuración, o sea, qué componentes va a tener, qué actuadores, sensores vamos a incluir y la obtención del modelo matemático del sistema como parte de la diseño preliminar. Y ya en las otras etapas estamos enfocados a estudio, análisis, optimización, estudios de sensibilidad, que tiene que ver con la parte de simulaciones, soluciones y el análisis de todo el desempeño del sistema de control, que tiene que ver todo con una retroalimentación a través de los objetivos que estamos estableciendo, para que podamos seguir con el desarrollo ya de la construcción y pruebas en prototipos. Entonces, tenemos que pensar que cuando hablamos de un sistema de control, pues va a incluir también la parte de la selección, que es una parte de los componentes del sistema, ¿no? Entre ellos está qué sensores vamos a usar, qué secciones existen en el mercado, si son viables, el tipo de actuador que vamos a usar, cómo vamos a hacer nuestros modelos matemáticos, si va a ser un modelo matemático completo o vamos a hacerlo por secciones, va a ser del tipo situaciones de considerando masas puntuales o tipo rígidos, sólidos o flexibles. ¿Quién va a basar el criterio para que evaluemos nuestro sistema de control? Si vamos a hacer por medio de simulaciones o formas cualitativas, y las pruebas también que tenemos que incluir para que validen todos nuestros procesos, y ajustes que hagamos para incluirlos en todo el proceso. Obviamente todo esto tiene que considerarse el costo y el tiempo del proyecto. Entonces, también una forma de identificar estos tipos de sistemas de control están los lazos, sistemas de control de lazo abierto, en los cuales no hay retroalimentación, básicamente, pero que sin embargo existen y se utilizan mucho por la aplicación que tienen, sobre todo en sistemas electrodomésticos como tostadoras de panes, lavadoras, refrigeradores, en los cuales saldría muy caro incluir un sistema con retroalimentación, y que en este caso pues justifican el uso de un sistema de lazo abierto, ¿no? Pero sin embargo en los sistemas robóticos sí necesitamos un sistema en lazo cerrado, el cual sí exige una retroalimentación y por lo tanto una forma sensorial de medir esta salida y la comparación que vamos a hacer con la referencia. Y entonces en este caso, en un sistema robótico, en general, si hablamos de un motor eléctrico como un actuador, podemos pensar en sensores tipos encoders, lectores ópticos, que se pueden usar para leer la posición angular y compararla con la posición deseada angular a través de un controlador que genera una señal de voltaje que va a activar a los motores eléctricos, para que así alcancemos la posición angular deseada del efector final. Dentro del controlador va a haber también unos bloques importantes. Se encuentra el bloque del algoritmo de control, que básicamente es la ecuación o la técnica que vamos a usar de control para generar esta señal del controlador hacia el actuador o el amplificador, que va a generar al final la señal hacia el sistema. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un tipo proporcional integral derivativo, puede ser cualquier otro tipo de técnica, y que al final esa es la ley o la ley de control o el algoritmo de control, la ecuación que va a regir el sistema del controlador. El proceso de diseño pues debe incluir 3 pasos importantes, que es la modelación matemática del sistema o los sistemas que vamos a utilizar,
El análisis es estudiar las respuestas, las relaciones si se pueden de causa-efectos, si son tipo sistemas lineales o no lineales, o las relaciones cualitativas a través del análisis de estabilidad, y el desarrollo al final de las validaciones y las pruebas que vayamos a hacer de desempeño. Entonces, hablando de la modelación, hacemos modelación porque buscamos tener pues un conocimiento del sistema que vamos a analizar. Entonces, de un sistema dinámico físico real, queremos ver qué componentes vamos a usar. Generalmente, en el área que vamos a trabajar van a ser componentes mecánicos eléctricos. Y necesitamos formular sus relaciones físico-matemáticas, ya sea a partir de modelados en tipo partícula o sólidos rígidos. Generalmente se inicia con un sistema sencillo a través de partículas, se evalúa y si no, se cambia a un sistema más realista con sistemas sólidos rígidos que incluyen momentos de inercia y centros de masas de los cuerpos. Esto generalmente va a generar sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales, las cuales requieren su análisis posterior, que pueden ser de dos maneras. Una, la forma más común, que es hacer la linealización para poder encontrar una solución analítica y un estudio más sencillo, pero con la restricción que deben ser sobre un punto, alrededor de un punto determinado, que se hace esa linealización, que más adelante vamos a conocer como punto de equilibrio. Sin embargo, si quisiéramos utilizar toda la matemática realista del sistema no lineal, tendríamos que hacer otro estudio que es más acorde con los sistemas robóticos a través de un análisis cualitativo de la solución numérica o del análisis de estabilidad del sistema no lineal. Esto pues lleva a un estudio de validaciones que puede ser a través de simulaciones numéricas, a través de programas también, que al final validan nuestras decisiones que hayamos tomado aquí con pruebas experimentales del sistema dinámico real. Esto pues ayuda a que aceptemos o rechacemos algunas decisiones que hayamos tomado de nuestro modelo, y esto pues influye a la hora de ya seleccionar el sistema de control que vamos a usar y que vamos a construir, aplicar al sistema. Y otra vez con el sistema de control se repite el sistema modelado para hacer también igual sus estudios de análisis y validación. Entonces, como en las modelaciones vamos a estar trabajando con ecuaciones diferenciales, conviene hacer un previo estudio sobre estas ecuaciones diferenciales. Vamos a tener ecuaciones diferenciales ordinarias, parciales, es como se clasifican. Las ecuaciones diferenciales ordinarias es aquellas que están en función de una sola variable. Generalmente vamos a usar la variable del tiempo, y que en su forma general vamos a usarla de esta descripción así, de n orden de la ecuación diferencial. Y que vamos a tener la propiedad de que ese conjunto de ecuaciones diferenciales vamos a poderlas llevarlas a un número de ecuaciones diferenciales de primer orden. Siempre es posible hacer eso si se utilizan el número de variables o ecuaciones adecuadas necesarias. Esto pues lleva a un manejo más sencillo de estas ecuaciones diferenciales ordinarias, y que al final la podemos representar de una forma matricial para su estudio. Entonces, de un modelo matemático de un robot de n grados de libertad se puede expresar en una forma general, como hemos visto, incluyendo la fricción, con los componentes que hemos analizado en la dinámica. Entonces tenemos un componente de fuerzas o torques articulares, la matriz de inercias, la matriz de Coriolis, fuerzas centrífugas, centrípetas, el matriz de fuerzas gravitacionales, fricciones, con las variables articulares, posición, velocidad y aceleraciones. Esto pues conviene, si vamos a usar el sistema como es no lineal, hacer un análisis de estabilidad que tiene por objetivo estudiar el comportamiento del error alrededor de un punto de equilibrio, punto fijo llamado así, de este sistema no lineal, que es en general como se obtiene de un sistema robótico. Entonces vamos a considerar una ley de control, o sea, una entrada,
que se aplica en lazo cerrado, si esto lo transformamos de esta manera en variables de estado, entonces vamos a tener generalmente lo que es una variable, dos variables, si estamos hablando de un sistema de segundo orden, de tal manera que podamos expresarlo a través de estas dos variables de estado x1 y x2 del sistema general, que realmente va a ser la posición, la velocidad, la aceleración, o la derivada de la posición, la derivada de la velocidad del sistema. Y entonces aquí en forma matricial, la aceleración, que es la que estamos despejando de aquí, que sería nuestra segunda variable de estado, quedaría de esta forma, todo esto en forma matricial. Entonces la estabilidad se refiere a que el error queremos que permanezca en un rango específico o que tienda a ser, en el mejor de los casos, en un determinado intervalo de tiempo. Entonces, estos análisis cualitativos, si fueran sistemas dinámicos lineales, pues ya están bien estudiados. En Bode, Nyquist, la estabilidad criterio de Roux, o el lugar geométrico de las raíces, todo esto sirve para sistemas dinámicos lineales, pero en sistemas no dinámicos no funciona. Entonces tenemos que usar otra teoría, y esta teoría pues requiere que nos enfoquemos primeramente a encontrar estos puntos de equilibrio, que se conocen como puntos de mínima energía de un sistema dinámico. Entonces tenemos que encontrar que al menos exista un punto de equilibrio a donde haga referencia el sistema. Eso es lo que queremos primeramente demostrar. Eso es que la velocidad, por lo tanto su aceleración, valdrían 0. Entonces, una forma de representación del sistema dinámico no lineal es de esta forma, donde x representa las variables de estado, y entonces se puede tener la posibilidad de tener un punto de equilibrio si, solo si, la velocidad es 0, lo que significa que fx de x es 0, y solamente va a ser 0 en estos puntos de equilibrio, en cualquier tiempo. Y bueno, pueden haber varios casos, puede ser que no existan puntos de equilibrio, que haya un único punto de equilibrio, que es lo que queremos buscar, que haya una cantidad finita, múltiples puntos de equilibrio, o una infinidad de puntos de equilibrio. Entonces vamos ahora a relacionar este concepto con la estabilidad. Y bueno, cuando se habla de estabilidad, no tiene sentido de hablar de estabilidad si no se menciona ese punto de equilibrio. Entonces por eso es muy importante la identificación de estos puntos de equilibrio para que entonces podamos hacer su estudio de estabilidad. Entonces, cuando se habla de estabilidad, se menciona sobre qué punto de equilibrio se hace estabilidad. Entonces, si un punto de equilibrio es estable, sí, para valores pequeños de perturbaciones iniciales, hace que se quede acotada el sistema. Y inestable, si para valores pequeños de perturbaciones iniciales, salga o tiende al infinito afuera de alrededor de esa vecindad del punto de equilibrio. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo encontrar este punto de equilibrio en funciones sencillas, ahorita en una sola función. Entonces son funciones, son sistemas dinámicos no lineales, puestos ya en variables de estado, en una sola ecuación. Entonces en la primera, tenemos que igualar su f de x, que sería x cuadrada, con 0. Y si esto ocurre, si x, ¿qué haría que x de al cuadrado iría a 0? Pues solamente que x de valiera 0. Entonces aquí tenemos el caso de un único punto de equilibrio en el origen. En el segundo caso, f de x, esta función, x cuadrada menos x, tenemos que hacerla igual con 0. Y aquí en este caso, pues tenemos dos soluciones, cuando vale 1 y 0, y ese es el caso de múltiples puntos de equilibrio. Aquí tenemos una función exponencial, la función exponencial se iguala con 0, y ¿qué haría que esta función se igualara con 0? En este caso, no existe un x que elevado a la x se iguale con 0, y por lo tanto, este es el caso de que no existe un punto de equilibrio. Y lo podemos ver gráficamente, ¿no? X se va para cualquier valor hasta 0, ¿no? Y por último tenemos la función seno, la igualamos con 0, donde el argumento es válido en 0,
para infinidad de puntos si consideramos que existen n número de rotaciones del sistema. Esta teoría de estabilidad está basada en la teoría establecida por Lyapunov y se le llama así estabilidad en el sentido de Lyapunov, que permite tener una formación cualitativa, no cuantitativa, no hay una solución cerrada, pero hay una solución tipo cualitativa en el sentido de tener una posible demostración de que el sistema dinámico en cuestión y enfocado a los puntos de equilibrio, ¿sí?, sea estable, inestable y de todas las categorías que vamos a estudiar en base a esta teoría del sentido de Lyapunov. Entonces, para esto, Lyapunov propuso unas funciones de energía, que vamos a llamarlas así, B en función de las variables de estado X, que nos van a ayudar a determinar esa estabilidad de este sistema dinámico no lineal. Entonces existen dos métodos. Está el método directo de Lyapunov, que se basa en la construcción de estas funciones de energía en variables de estado, ¿sí?, y que permiten analizar si es negativa o cero, alrededor de un punto de equilibrio, y así entonces especificar si es estable o inestable el sistema. El método indirecto, que aborda únicamente la estabilidad local de ese punto de equilibrio del sistema no lineal linealizado. O sea que aquí requiere que linealicemos y sobre eso hagamos un estudio local, que en este caso no nos va a servir porque estamos buscando un estudio global, que es el caso del método directo. Y vamos a usar también el principio de invariancia de Krasovsky-Lassalle, que se utiliza para el caso de estabilidad asintótica, aun cuando la potencia del sistema es semidefinida negativa, que es algo que vamos a analizar más adelante. Entonces, dentro del concepto de las funciones candidatas de Lyapunov, o estas funciones de energía, se llaman así para un punto de equilibrio específico de un sistema dinámico no lineal, si esta función mapea desde un sistema real de n dimensión hacia, como producto de los números positivos, hacia un número real. O sea, al final estas funciones van a inferir en un sistema de dimensión de n, números positivos, hacia un número real. Y van a inferir sobre esta cualidad del sistema dinámico. Entonces, se va a definir así: una función B es una función candidata a Lyapunov 1, si esta es una función definida positiva, si su derivada parcial con respecto a la variable de estado es una función continua respecto a estas variables de estado, y existe la derivada con respecto al tiempo, y siendo una función continua con respecto a esta variable de estado. Ahora vamos a ver el concepto de definida positiva. Entonces, una función es definida positiva si es continua y tal que hace un mapeo desde el sistema de números reales de n dimensión hacia el sistema de números reales positivos. Y entonces cumple con lo siguiente, que vale 0 en 0, que es definida positiva, o sea, es mayor que 0, o sea, el símbolo con que hacemos aquí es definida positiva con mayor, aquí es que evaluada, cualquier valor diferente de 0 es mayor que 0, y que cualquier valor de x que tiende al infinito positivo, tiende también la función hacia infinito. Un ejemplo de esta es esta función, la función cuadrática, una parábola, que cumple con estas tres características. O sea, en 0, es 0, cualquier valor diferente de 0, o sea, cualquier valor positivo o negativo diferente de 0, hace que la función sea positiva, y tiende a infinito cuando x tiende también a infinito. Entonces, esta es una función definida positiva. Algunas definiciones de la teoría de Lyapunov. Entonces, vamos a definir algunas que tienen que ver con el punto de equilibrio en el origen, que al final no afecta, en términos generales,
ya que se puede trasladar de cualquier otro punto de equilibrio hacia ese punto de origen mediante un cambio de coordenadas, pero sí debe ser un punto de equilibrio único, eso sí es lo importante. Y vamos a definir estos conceptos, que es la estabilidad local, uniformemente local, asintóticamente global, exponencial global y el concepto de inestabilidad. Entonces la estabilidad local se refiere obviamente a un punto de equilibrio en el origen único. Entonces se dice que es un punto de equilibrio localmente estable del sistema dinámico no lineal, x punto igual a f de x, si para cualquier tiempo mayor o igual de 0 y un épsilon mayor de 0 existe un delta tal que ese delta, o sea, contenido dentro de este tiempo y del épsilon, ¿sí?, sea mayor que 0. Tal que entonces este está acotado, como vemos aquí, o sea, este delta, ¿sí?, está acotado, y que también el épsilon está acotado, donde x es la solución del problema dinámico, iniciando en tiempo 0 en la condición inicial de x0. Entonces, gráficamente veríamos algo así. Entonces, aquí vemos, ¿no? Entonces, delta es una región, llamada así, una bola, contenida dentro de un épsilon, lo que queremos decir aquí, donde cuando iniciamos esta condición inicial de la solución del sistema dinámico, que inicia en delta, aunque salga, permanece dentro de este épsilon, no sale de esta bola de épsilon. Básicamente es lo que explica matemáticamente este sistema. Entonces, por eso se le conoce como estabilidad local. O sea, alrededor de este punto de equilibrio existen dos regiones n-dimensionales, por eso son bolas, delta y épsilon, de tal manera que cuando hacemos correr el sistema en un tiempo inicial dentro de la bola de delta, aunque salga, se mantiene en esta región de épsilon y se conoce entonces como estabilidad local. La estabilidad uniforme local, entonces en este caso es sí es estable, o sea, de lo anterior, y aparte no depende de este tiempo de inicio, este delta, que es función de épsilon. O sea, no depende de que inicie en tiempo 0. O la estabilidad asintótica local, entonces diferente de la estabilidad local. Entonces aquí asintótica se refiere a que ahora es estable el punto de equilibrio, pero aparte es atractivo. O sea que existe este delta tal que, aunque lo corramos, regresa al punto de equilibrio de origen. Y es gráficamente lo que vemos aquí. Entonces aquí el punto de equilibrio es tenemos las dos regiones, las dos bolas, delta, épsilon, tenemos la condición inicial de salida en tiempo 0, y vemos que aunque salga, regresa en un tiempo cualquiera, eso no se especifica, pero va a regresar a la bola delta, y que obviamente va a ser entonces un punto de equilibrio asintóticamente local estable. Luego tenemos la estabilidad asintótica global, que es lo ideal que estamos buscando, de un punto de equilibrio en el origen. Se dice que es globalmente asintóticamente estable de este sistema dinámico no lineal. Entonces es estable, pero aparte es atractivo en todo el espacio. O sea, aquí ya no hay ninguna bola de delta, épsilon, o sea, sino donde tú inicies, siempre va a regresar a este punto de equilibrio. Y esto es lo que estaríamos buscando en un sistema robótico para asegurar que nuestro controlador haga esta cualidad de nuestro sistema dinámico. La estabilidad exponencial, que es otra cualidad también que se busca, la diferencia es que aquí se hace en forma exponencial, como lo dice, ¿no? Entonces, una forma más rápida. Esa es la ventaja de utilizar una forma exponencial global, de haber demostrado esta estabilidad, porque no nada más se logra la estabilidad
asintótica, la estabilidad normal, es atractivo el punto de equilibrio, pero sino que aparte la tracción es en forma exponencial, más rápida. Bien, con estos temas vamos a dar por concluido la introducción y vamos a continuar en los siguientes videos con el tema de control.